El padre Pedro Aguado, como gusta ser llamado, fue nombrado obispo por el Papa Francisco. Hace menos de una semana ha sido ordenado obispo en la Catedral de Huesca y un día después vino a Jaca para comenzar también su ministerio episcopal entre nosotros. Así se ponía fin a casi 1 año y medio sin obispo, tiempo en que generosamente fuimos atendidos por don Vicente Jiménez Zamora, que no obvió la invitación del Papa Francisco a pesar de haber llegado ya a su tiempo de jubilación. Pude ser testigo, en este caso del padre Pedro, del cercano, cálido y significativo recibimiento en nuestra catedral. Ya antes, 1 hora antes, me atreví a pedirle esta entrevista y sin dudarlo dijo que sí, el próximo fin de semana. Pues muy bien, el valor está en las palabras del testigo. Voy a dar pie, como quien pone jaboncillos, nada más, para que con entera libertad el padre Pedro se manifieste. Pero ya, muchísimas gracias. Un placer. ¿Cuál es el itinerario de un bautizado para llegar a ser obispo? Bueno, mi itinerario ha sido básicamente un itinerario escolapio. Yo de niño estudié 1 año en el Colegio de las Carmelitas Pedrunas, les tengo mucho cariño desde entonces, ¿no? Pero todos mis estudios los hice en el Colegio de los Escolapios de Bilbao. Ahí conocí a los escolapios, ahí conocí a Calasanz, ahí viví mi fe, ahí fui creciendo en todo lo que significa, pues cuando un niño o un adolescente se plantea preguntas importantes sobre qué hacer con su vida y cuál es el papel de la fe en la propia vida, ¿no? Y ahí decidí, el último año del colegio, decidí que yo quería ser escolapio. ¿Con cuántos años? 17. En ese momento tomé la decisión y ya recién cumplidos los 18 me fui directamente a hacer el noviciado a un pequeño pueblo en la montaña de Guipúzcoa, se llamaba Orendain, ya la casa en la que yo estuve ya no existe, ¿no? Cerquita de Tolosa. Ahí hice mi año de noviciado y hice mis primeros votos en el año 75, es decir, este año, si Dios quiere, el día 25 de agosto, San José de Calasanz, yo celebraré 50 años de vida religiosa, desde mis 18 años hasta ahora. Y después, pues estudié en Bilbao, estudié magisterio por ciencias, para trabajar con los niños. Después estudié en Pamplona la filosofía y la teología. Y después, volviendo a Bilbao, hice la licenciatura en filosofía y ciencias de la educación en la Universidad de Deusto. Trabajé en los colegios de Bilbao, de Pamplona. Fui formador de nuestros juniores durante 10 años, los jóvenes que se apuntan a la vida escolapia, ¿no? Aprendí mucho de ellos, uno aprende mucho siendo acompañante de jóvenes en su desarrollo vocacional, ¿no? Fui encargado de la pastoral de mi provincia religiosa, que entonces se llamaba Baskonia, una provincia grande, que estaba en el País Vasco y Navarra, estaba también en Venezuela, en Brasil, en Chile y en Japón. Fui elegido provincial de esa provincia, estuve allí 14 años siendo provincial de esa provincia, se fusionó luego con otra, que era la andaluza, en épocas de unión de provincias, en la vida consagrada en casi todas las órdenes y congregaciones. Hace 16 años, en un capítulo general celebrado precisamente en Peralta de la Sal, en esta tierra, fui elegido general de la orden. Hasta hace muy pocos días he hecho ese servicio, ¿no?, en el que el Papa Francisco pues, dijo a cambiar de vida. Ahora quiero que seas obispo de Huesca y de Jaca. Ese es un itinerario el que yo he seguido, ¿no? El itinerario en la vida religiosa y sacerdotal siempre suele ser un poco sorprendente. Nunca sabes lo que te van a pedir. El tema y el secreto está en decir sí a lo que te piden y tratar de hacerlo lo mejor posible. Eso trato de hacer yo en mi vida. Ese es mi camino, así un poco en resumen, ¿no? Ya tenemos 2 pistas que nos dicen el itinerario original, el padre Pedro, de familia humana, nacido en Bilbao y crecido en los primeros, educado los primeros años, pero también con una raíz respecto a la familia religiosa en esta tierra, en Peralta de la Sal. Sí, porque en Peralta de la Sal es donde yo fui elegido general y en Peralta de la Sal es donde nació nuestro fundador, San José de Calasanz. Hay un enorme amor a Peralta de la Sal en las escuelas pías y es una referencia muy importante para todos nosotros. Muy bien, el padre Pedro, que yo sepa,
no ha superado ningún proceso de oposiciones, lo que civilmente llamamos para un trabajo fijo, también político oficial, como habitualmente acceden muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y algunos también religiosos hemos pasado por esos procesos y ha podido favorecer también nuestra tarea. Pero ¿cómo se explican entonces o cómo se realizan esos saltos ya enumerados en la vida religiosa y en la Iglesia? La mayor parte de los que llamamos o que dices saltos o cambios de vida o de misión o nombramientos se hacen porque los superiores correspondientes te piden una determinada tarea. El que es provincial de una provincia te pide que seas el formador de los juniores o que seas el rector de una comunidad. Y otros son por elección, la elección de las asambleas capitulares, ¿no? Pues cuando uno le hace un provincial, en nuestro caso es una elección de los miembros de una asamblea que votan quién quieren que sea el provincial o general. En el caso del obispo, obviamente, es un nombramiento hecho del Papa con sus consultas y con todo lo que hay que hacer para tener claro cuál es el perfil que se desea. Entonces se mezclan mucho ese tipo de dinámicas. Por un lado, nombramientos por las personas que tienen que nombrar, o envíos o propuestas, y otros son por elección de las personas que tienen que votar un superior, un responsable de una provincia o un responsable de la orden. Esa era mi alusión al decir que eran una serie o una cadena de llamadas, de vocaciones, Exacto. Que directamente Dios no nos habla directamente al corazón, pero sí a través de mediaciones, ¿no? Son mediaciones, la palabra justa es esa, ¿no? A través de mediaciones que suelen ser los hermanos, la comunidad, los responsables, que al final son mediaciones que tú tienes que saber leer y comprender desde la fe y saberlas acoger desde la fe, aunque te sientas que no eres capaz de hacerlo. Al final, pues tú tienes que decir, bueno, pues confío en las mediaciones que el Señor tiene para, de alguna manera, orientar nuestra vida. A bote pronto, el padre Pedro se manifiesta como un hombre muy sencillo, hasta llegar a reconocer públicamente, ante los medios y ante la comunidad, dice, no estoy preparado para ser obispo, pero yo me atrevo a afirmar, pero sí equipado para ser obispo. Dios quiera que tengas razón. Mira, preparado para ser obispo, yo no sé si algún obispo cuando le nombran se siente preparado. Yo desde luego no, porque nunca he hecho esto y estoy aprendiendo poquito a poco a hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo dije y sigo diciendo pues que no me siento preparado para esta misión. Equipado, mira, yo tengo ya 67 años, entonces he hecho muchas cosas en la vida sacerdotal y religiosa. He tenido responsabilidades, he tenido también mis estudios, he tenido mis experiencias en un lugar o en otro. Todo te va equipando, eso es claro. Por ejemplo, para mí haber sido 16 años el general de una orden religiosa que está en 45 países diferentes, te permite entender de una manera pues muy precisa cómo es la Iglesia, cómo es la pastoral, cómo es el mundo, cómo son las personas con las que trabajas. Yo creo que todo te va poco a poco equipando, ¿no? Pero siempre queda ese sentimiento de que, bueno, lo que me han pedido es más grande que yo, haré lo que pueda. Muy bien, textos y signos de los últimos días. Por ejemplo, hemos podido conocer, y se ha reiterado públicamente en los medios, el pedagógico escudo elegido por el padre Pedro. Identidad como religioso y como sacerdote. Y también el lema elegido, Paulino. Sí, el lema, la verdad es que lo pensé mucho y poco, porque lo tenía claro desde el minuto uno, cuando me dijeron que tenía que aceptar el ser obispo, el lema, ¿no? Porque el lema es de una carta de Pablo a Timoteo que desde que yo era joven ha venido influyendo mucho en mí, porque la frase completa es impresionante. Dice, yo sé bien de quién me he fiado y sé que tiene poder para ayudarme a llevar hasta el final el encargo que me da. Esa es la frase que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Evidentemente eso no puede ser un lema. Yo elegí la primera parte, sé de quién me he fiado, pero toda la frase completa es una experiencia de vida. O sea, confías en que Dios te puede ayudar a llevar adelante lo que te pide, aunque siempre te pide algo que es más grande que tú. Si te pide algo más pequeño, no suele ser de Dios. Dios lo que te pide siempre es más grande que tú y luego te ayuda y te bendice y te sostiene y te fortalece y te empodera para poderlo llevar, ¿no? Y el escudo pues es un escudo muy sencillito, coloqué las cosas que a mí me han ido ayudando y que indican un poco mi identidad y mi deseo de
de cómo hacerlo, ¿no? Unas sandalias desgastadas, que son las sandalias de Calasanz, de tanto caminar por el bien de los niños, de los jóvenes, la Virgen de las Escuelas Pías, a la que tengo mucha devoción, el escudo de la Orden, y un cuaderno y un boli que indican mi pasión, ¿no? Yo creo profundamente en la educación. Creo que es el mejor sistema que tenemos para hacer un mundo mejor. Dar a los niños y jóvenes la oportunidad de crearlo, y por eso lo coloqué en el escudo. Perfecto. Es una respuesta que congratula y reafirma la esperanza puesta en la persona que Dios nos ha enviado aquí, para que nos acompañe pastoralmente. ¿Ha podido influir, esto es un poco chascarrillo, hablamos así, ¿ha podido influir en esa decisión de llegar a Jaca y Huesca, o Huesca y Jaca, dos diócesis distintas, bajo la tutela de un solo obispo, el hecho de que aquí haya un colegio de escolapios y también los observadores, dicen vaticanistas, tampoco hace falta ser tanto, ¿no?, que el Papa Francisco en esas tareas de Iglesia, por estar residiendo en una responsabilidad educativa en Roma, conociera al Padre Pedro? Pues mira, la primera pregunta te respondería que no tengo ni idea. No sé si eso de que aquí haya un colegio escolapio ha podido influir en que a mí me hagan obispo de esta diócesis. Imagino que no, pero no te lo sé decir porque no tengo acceso, como es lógico, al proceso de discernimiento que hacen quienes tienen que discernir después de consultar con muchas personas un nombramiento, ¿no? Entonces eso no sabría decirte si eso ha influido o no, no lo sé. Pero es un honor tener aquí un colegio de escolapios. Sin duda, es un honor y es un servicio. Y es un colegio que hace un gran trabajo y que yo creo que es valorado y querido por la ciudad y por la diócesis. Y yo creo que es bonito el que tengamos aquí un colegio nuestro. De hecho, yo he estado ese mediodía con mis hermanos conversando y charlando de lo que ellos viven, porque era el último día. Hoy se cierra el colegio, ¿no? Se cierra el curso, se termina y los niños van de vacaciones. Sí. Y esa posible y cierta colaboración con un dicasterio dedicado a la educación, con tanta experiencia en ese mundo. El Papa Francisco siempre fue un hombre muy preocupado por lo educativo. De hecho, él impulsó una propuesta que a mi juicio es decisiva, si se hace bien, que es lo que él llamaba la reconstrucción del Pacto Educativo Global. Yo durante años he dirigido en Roma una comisión que se llama Comisión de Educación de las Uniones de Superiores y Superioras Generales de las instituciones dedicadas a la educación. Yo coordinaba todo esto. Y yo creo que por esa razón el Papa pues, me nombró consultor del dicasterio, entonces de Educación Católica, ahora ya lo han cambiado, ahora es de Cultura y Educación, ¿no? Es decir, que asesorando en el dicasterio en temática educativa cuando había temas que interesaba asesorar. Pues en algún momento, claro, lógicamente me encontré con el Papa, también me encontré con el Papa en tanto que superior general de una orden religiosa, porque de vez en cuando hay que ir a hablar con él. Es un hombre que le gusta conocer la realidad, escucha muchísimo, pregunta certeramente, y hablar con él siempre es una escuela, es un aprendizaje. Y evidentemente, pues sí, le conocí y me admiraba. Puedo decirlo también como chascarrillo, pero me admiraba su enorme memoria. Él recordaba muchísimas cosas, todo. Y era un hombre de una extraordinaria capacidad de liderazgo, no hay ninguna duda. Pues vamos terminando, pero no puedo olvidar, por haber sido testigo próximo también, de una doble confesión de fe. Una teológica, trinitaria, ante la comunidad, y otra pastoral. Creo en una iglesia sencilla, apostólica, misionera y sinodal. Incluso tengo repetido el recordatorio que se repartió a la comunidad en ese primer encuentro con los diocesanos, que creo que conlleva una declaración de intenciones. Sí, bueno, yendo por partes, obviamente el día que yo empecé en Jaca era el día de la Trinidad. Entonces yo pensé, bueno, pues hagamos una homilía sobre la Trinidad. ¿Qué significa creer en Dios? Creer en Jesucristo y creer en el Espíritu Santo. Entonces fue un día muy propio para poder compartir la propia fe con las personas que comparten esa fe contigo, ¿no? como cristianos. Y por eso hice esa homilía, ¿no? Yo creo que esto pues, me ayudó. También al final, en las palabras que uno tiene que hacer para presentarse de alguna manera ante la diócesis,
Pues yo expresé en qué iglesia creo, y creo en ese tipo de iglesia. Creo que tenemos que ir dando pasos en el proceso que el Papa Francisco ha impulsado tanto, ¿no? Y que otros muchos papas también hicieron, ¿no? O sea, una iglesia que sea de verdad misionera, que sea sencilla, que sea acogedora y que sea sinodal. La sinodalidad es un proceso irreversible, desde mi punto de vista, muy fuerte, que indica el tipo de iglesia que tenemos que hacer. Una iglesia formada por personas corresponsables de la vivencia y del anuncio del mensaje del reino, ¿no? Y eso significa mucho, y por eso lo quise compartir. Y el recordatorio es una cosa que me gusta, esa imagen, el Señor caminando con una niña y un jovencito de la mano, ¿no? Porque me parece que expresa un poco también mi vocación y en el Cristo en el que yo creo y que me sostiene, cercano a los niños y a los jóvenes que le buscan y que le quieren. ¿Alguna cosa más espontáneamente que se pueda añadir? Pues no sé qué, la verdad es que mucho más no puedo decirte, pero sí puedo decirte que estoy contento de estar aquí, empezando poquito a poco, sabiendo que no será fácil, porque ser obispo de 2 diócesis a la vez pues tiene sus complicaciones para poder atender a todo. Lo voy a intentar ir poco a poco conociendo personas, conociendo realidades, e intentando trabajar para el objetivo fundamental, que según pienso yo, es que las diócesis de Huesca y de Jaca crezcan en su capacidad de evangelización, su capacidad de crear el reino de Dios, su capacidad de dar respuestas de evangelio y de convocar a las personas a construir iglesia. Ese es mi deseo y en eso confío también en la oración de toda la gente que pueda rezar un poquito para que esto vaya en la buena dirección. Esto lo estarán viendo y oyendo personas que reaccionarán positivamente. Ojalá. Pues la bienvenida personal a esta rica y necesitada tierra altoaragonesa, a la que se sumarán muchos por estas sendas digitales. Que el Espíritu sea la luz y la fuerza en todo el tiempo en que esta parcela de la Iglesia Peregrina de Esperanza, en Jaca, tenga la suerte de contar con su acertado acompañamiento como obispo en ese dinamismo sinodal. No es un esnovismo, es de la esencia de la Iglesia. Dios te escuche y vayamos en esa dirección. Muchas gracias por todo. Pues termino ya porque felices fiestas de Jaca. Llegaré enseguida, sí. Llego aquí y el primer día, a los pocos días, Santa Orosia. Bueno. Pues muy felices fiestas, habrá muchos motivos para compartir de fiesta y por si alguno no lo sabe, y además invitando para esa oración, aunque Dios no tiene calendario, nosotros contamos por el calendario. Felicidades ya ante el próximo cumpleaños, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Eso enseguida.